Listo. Ah, Hola a ya. todos, bienvenidos a esta charla de Revolución Solar y Destino. Esta charla es para aquellas personas que a lo mejor están interesados en la astrología, van empezando, tienen algunas dudas y estoy muy seguro que esta pequeña charla les va a ayudar mucho para poder ampliar y conocer un poquito más sobre este gran extenso mapa que es la astrología. Entonces, primero, Revolución Solar y Destino. Vamos a empezar muy rápido con cuál es el objetivo, qué es lo que vamos a ver en esta charla, en estos 40 minutos. Primeramente, qué es, para qué sirve, para qué hacerla, cuándo hacerla, cómo sacarle provecho y los puntos importantes que hay que tener en cuenta al momento de hacer esta revolución solar. Pero antes de ello, es bien importante poder definir algunos puntos. Primeramente, voy a partir de carta natal, posteriormente continúo con revolución y por último, pero no menos importante, nos vamos con la definición de destino. Primeramente, hay que entender antes de la carta natal y todo esto que cuando nosotros nacemos, los planetas están dando vueltas en el cielo, allá en el universo, en la galaxia, y entonces más o menos se ve algo así el momento de que nosotros nacemos, es como si pusiéramos pausa por un momento a esto y le tomáramos una foto. Entonces, primeramente, la definición de revolución, según la Real Academia de España, tiene 7 significados, el cual, pues bueno, desde revoluciones sociales, donde es acción o revolver, por ejemplo, un cambio profundo, generalmente violento en las estructuras políticas, levantamiento o sublevación popular, cambio rápido y profundo en cualquier cosa, pero astronómicamente es un movimiento de un astro a lo largo de una órbita completa. En geometría también pues, nos podría hablar sobre la rotación de una figura. Y por último, en mecánica es gira o vueltas que da una pieza sobre su propio eje. Si se fijan, son las que están subrayadas con las que en este caso vamos como a observar para poder entender qué es esto de la revolución solar. Y justamente esta imagen nos está dando este mismo ejemplo. Si se fijan, esto es astronómicamente que cada uno de los planetas está dando vueltas sobre su propio eje. Unos van más lento, otros van más rápido, y justamente nosotros estamos ahí, dando nosotros también vueltas. Y justamente en esta parte de la revolución vamos a entender qué es una carta natal. Una carta natal es una fotografía del cielo, es decir, como ya lo comenté, el día que nacemos, a la hora exacta, eh, es una fotografía donde nosotros vamos a observar bajo un diagrama o representación gráfica donde se explica la posición de los astros o los planetas en el momento de nacimiento. Ojo, esto es topocéntrico. Ahorita explico qué es topocéntrico. Y esto influye desde la fecha, la hora y lugar de nacimiento. Y bueno, ¿para qué sirve una carta natal? Primeramente hay 3 puntos importantes, que es el autoconocimiento, es un mapa personal y por último sería la visión que nosotros tenemos con la vida. Primeramente, porque es una herramienta de autoconocimiento, porque nos va a ayudar a descubrir los verdaderos matices de nuestra personalidad, ¿no? El entender un poquito, de conocernos, que sin duda alguna es un mapa personal. Yo siempre digo que es como un manual de guía de nosotros mismos, el cómo funcionamos, el por qué hacemos esto, y sin duda alguna nos va a enriquecer nuestra visión para comprender y entender el mundo desde nuestro proceso, dándole perspectiva. Algo así es justamente una carta natal. Esto es lo que nosotros gráficamente podemos observar, que sería cómo estaba el cielo en ese momento. Ok, yo creo que muchos de ustedes ya la conocen, pero para poder entender por qué topocéntrico, bueno, cuando nosotros podemos decir que la astrología es topocéntrica es porque y ahí hay como a lo mejor un parteaguas o como una gran diferenciación entre la astronomía y la astrología, ¿no? La astronomía es como todo lo físico, y a lo mejor muchos astrónomos nos van a cuestionar de, oye, es que así no es, ¿no? Sin embargo, la astrología es topocéntrica porque se estudia a través o desde el punto, un punto céntrico, válgase la redundancia, y hacia afuera. Es decir, nosotros estamos estudiando los astros desde nuestra perspectiva o la perspectiva, en este caso, del planeta Tierra. Por eso es que tenemos otra percepción totalmente diferente. Y me van a preguntar, oye, ok, ya entendimos que la astrología en general siempre se va a estudiar desde el planeta Tierra o como desde nuestra perspectiva. ¿Y
cada cuánto sucede una revolución solar? Bueno, son 365 días. Sin embargo, exactamente se puede considerar una revolución solar cuando el Sol llega al mismo grado con los minutos y los segundos exactamente el día que nosotros nacemos. Entonces, sin duda alguna, también los demás planetas existen otras revoluciones y esas son revoluciones planetarias, pero así como el Sol tiene una misma revolución y da una vuelta en su propio eje, perdón, también Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, vamos con un punto bien importante sobre el destino. Aquí me gustaría poder como recalcar exactamente cuáles son como los puntos exactos del significado. Primeramente, ¿no? El significado de destino puede tener diferentes interpretaciones según el contexto y a menudo está vinculado en las creencias religiosas, filosóficas y culturales. Entonces, digamos que hay tres niveles de destino el cual muchas personas, a lo mejor ocultistas, estudiaron y a lo mejor fueron como creando esta representación simbólica del destino, incluso colectiva, ¿no? Entonces, la primera puede tener una diferente interpretación en el contexto y justamente puede ser este conjunto de resultados de propias elecciones y acciones. Es decir, yo tengo una acción y en este caso hay como una reacción. En el destino, en este caso, puede ser a través de comportamientos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor yo desde X edad empiezo a fumar, en algún momento voy a tener un destino que va a tener o va a implicar en este caso las consecuencias de esta acción. Por otra parte también, eh, otras personas o en el colectivo pueden interpretar como el destino, como es algo inevitable que va a suceder independientemente de nuestras acciones. Y aquí a lo mejor podemos entender, poder captar el destino como cuestiones situacionales que están fuera de nuestro alcance. A lo mejor el clima, las decisiones políticas, en este caso casi siempre son como cosas totalmente globales, ¿no? O en este caso que tienen que ver. Y por último, en algunas culturas el destino se percibe como una fuerza misteriosa e incontrolable que influye en todos y que no puede y que escapa en este caso de nuestra comprensión y control. Por ejemplo, la muerte, ¿no? Todos sabemos que en algún momento vamos a morir. Pero también el destino podría ser como hacia un lugar que nosotros vamos. Es decir, cuando ustedes se suben a un avión, siempre es como de pasajeros de Guadalajara con destino a, sino que esto también nos puede entender que es un viaje, o en este caso, a un lugar a donde nosotros tenemos que llegar. Entonces, con estas tres definiciones de destino, podemos empezar a hablar sobre exactamente qué es una revolución solar. Ya descubrimos, o en este caso ya vimos, cuáles son en este caso las tres definiciones que nos van a ayudar a entender esta técnica de astrológica. Primeramente, como bien dice, feliz vuelta al sol. Cuando esta expresión me gusta mucho porque muchas personas la utilizan cuando cumplimos años y realmente tiene un significado como muy preciso las revoluciones solares. Justamente otra vez hace hincapié a que el día que tú naciste, el sol se encontraba exactamente en esta posición. Entonces, coloquialmente, una revolución solar podría ser el día de tu cumpleaños y se celebra que estás cumpliendo un año más de vida. Astrológicamente, y es como muy técnico, pero es cuando el Sol cumple un ciclo, en este caso se le llamaría revolución, tomando en cuenta el posicionamiento de los planetas para determinar y entender la energía durante todo su próximo ciclo y revolución. ¿Esto qué quiere decir? Es como si otra vez, en ese momento cuando el Sol llega al punto exacto donde estaba en un principio, se toma una fotografía en el cielo y en este caso esa carta se le llama revolución solar. Y justamente esta revolución solar, donde se encuentran todos los planetas y la interacción entre cada uno de ellos, nos va a dar información de lo que va a suceder durante el próximo ciclo astrológico. Y energéticamente y aquí voy a partir de algo un poco ya, tal vez un poco más psicológico, pero si nosotros encontramos en la astrología el Sol como el planeta del yo y la conciencia, cada revolución solar será un proceso de maduración que es a través del tiempo, en este caso a través de este año, va a ir recogiendo experiencias
durante ese trayecto, tocando y haciendo aspectos en cada casa, con cada planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto quiere decir, y en conclusión, para poder como unificar estos tres conceptos, es el día de tu cumpleaños. En este caso, se toma una fotografía al cielo nuevamente para poder entender qué es lo que va a suceder durante el próximo año y aquí nos va a ayudar en este proceso de maduración y en este caso de autoconciencia y autoconocimiento a través del yo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, perfecto. Ok, y todos me van a decir, ok, pues ya nos explicaste para qué es, o más bien qué es, pero para qué sirve. En la astrología, justamente se le conoce a revolución solar como una técnica para pronosticar el clima astral a través de cálculos que se determinan en el lugar en donde cumples años y los tránsitos planetarios durante este ciclo. Y aquí a lo mejor muchos me van a empezar a decir, oye, ¿en dónde queda mi libre albedrío? Porque evidentemente a lo mejor nos vamos a disponer a ciertas energías y aquí tal vez puedan decir, oye, yo a lo mejor me gustaría estudiar astrología psicológica o astrología, las diferentes ramas, ¿no? Predictiva. Y sí, probablemente aquí hay como dos palabras como muy, creo que son como muy aptas y muy oportunas para este tema porque el clima astral es justamente el entender qué está sucediendo en el cielo y cómo nos va a afectar, justamente como el clima. Es decir, hay una persona que se dedica a explicarnos que a lo mejor va a haber lluvias, que va a hacer calor, que va a hacer frío, que etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, justamente con este mismo pensamiento, podemos entender que existe un clima astral y justamente nos va a pronosticar eh, qué es lo que va a suceder. Y justamente cuando pronostica, es justamente cuando a lo mejor hay predicciones. Y aquí la palabra predicción es antes de decirlo. Y justamente es que luego nos tachan que de que sí, los astrólogos son videntes. Y no, realmente creo que es evidente poder a lo mejor voltear al cielo y decir, está nublado, a lo mejor hay mucha posibilidad de que pueda llover. Justamente es lo mismo aplicado en la astrología. Es decir, si a lo mejor sabemos que X planeta tiene estas características y si le sumas a lo mejor a este otro planeta que tiene otras características y en conjunto hacen algo, es algo similar. No necesitamos ser adivinos o a lo mejor oráculos o pitonizos para poder entender que a lo mejor A más B va a dar un resultado. Y justamente es aquí cuando esa técnica se vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a entender la energía disponible que vamos a tener durante un año. Y esto en que nos favorece es que la vamos a poder aprovechar, vamos a aprender a fluir, vamos a lo mejor a prevenir muchas cosas, cambiar y en este caso prepararse. Pero ¿para qué prevenir? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué nos vamos a preparar? Es justamente si tú a lo mejor verificas o corroboras el clima del día de mañana y hay un 95% de precipitaciones a X hora y esa hora es la que tú a lo mejor sales de tu casa, pues previenes y a lo mejor no vamos a poder cambiar la lluvia porque sí o sí va a suceder, pero el cómo la transitamos o cómo la vivimos es en este caso lo que va a cambiar. Entonces, no es lo mismo que yo me vaya a mi trabajo, a mi escuela, a mi reunión, a lo que yo tenga que hacer, a mis actividades, con lluvia, y sin paraguas, sin impermeable y sin botas, a que a lo mejor yo tenga un paraguas, un impermeable, unas botas, y es justamente ahí cuando, ahí está el destino, ¿no? A lo mejor el destino, sabemos que va a suceder algo y que es inevitable, no lo podemos cambiar, sin embargo, aquí entra el libre albedrío. Nosotros decidimos el cómo vivirlo. No es lo mismo mojarte y pasar un muy mal rato a que a lo mejor no te mojes tanto y que sea más llevadero este proceso. Y por eso es que nos ayuda a fluir muchas cosas, a cambiar como la perspectiva de lo que va a suceder. Y justamente también el aprovecharla es lo mismo. Imaginemos, yo pongo como muchos ejemplos como muy coloquiales para que a lo mejor podamos entender lo que está sucediendo. Es justamente, a lo mejor yo el día de mañana quiero lavar ropa. Entonces, verifico el clima del día de mañana y está parcialmente nublado todo el día. Entonces, es muy oportuno que yo a lo mejor pueda echar ropa a lavar y que se pueda secar sin ningún problema. Es justamente lo mismo la astrología. Nos va a decir qué energías están disponibles para nosotros aprovecharlas y nosotros sacar más provecho.
¿De acuerdo? Entonces, ya que nosotros entendimos qué es lo que nos va a ayudar, para qué hacerla, pues simplemente nos va a ayudar a planificar y mirar todo con una vista 360 grados y nos va a ayudar y ampliar nuestra vista del próximo año. Simplemente es entender las energías que nosotros vamos a aprovechar o que vamos a poder aprovechar durante el próximo año. Asimismo, es bien importante saber cuándo hacerla. Casi siempre se recomienda un mes o 2 meses antes de tu fecha de tu cumpleaños para que a lo mejor así tú puedas tomar decisiones, puedas estar preparados y así justamente ir como a lo mejor creando este próximo ciclo para poder vivirlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que observar al momento de una revolución solar? Primeramente, vamos a observar nuestro ascendente para saber en este caso cómo es el que nosotros vamos a observar durante el próximo año o cómo vamos a entender la vida durante ese próximo año. Asimismo, vamos a ver las casas. Las casas, recuerden que es en donde se va a manifestar en este caso la energía. Y la energía me refiero a cada planeta. Entonces, al nosotros saber en dónde nos va a dar oportunidad de poder direccionar o en este caso entender dónde se van a estar manifestando esas energías. Y la luna, porque la luna, recuerden que es a lo mejor lo más cíclico o de las cosas más cíclicas que hay en la astrología y donde toca la luna, activa cosas. Por eso es que cada 28 días está como en un ciclo muy constante. Entonces, la luna es muy importante en la revolución solar porque nos va a ayudar y nos va a dar matices y entender el cómo nosotros sentimos. Recuerden que la luna siempre es nutrición, es en este caso nuestra forma de interactuar con nuestro mundo emocional y en este caso es nuestro proceso del alma. Entonces es bien importante que en cada revolución solar entendamos la luna. Por otra parte también que está aunado en este caso a la luna son los ejes nodales y asimismo los eclipses. Porque es bien importante verificar dónde están nuestros ejes nodales y en este caso los eclipses. Sé que muchos conocen que en nuestras cartas existe el nodo norte y el nodo sur, el cual es una puerta que se cierra y en este caso una puerta que se abre. Entonces vamos a poder entender un poco de tal vez lo que a lo mejor venimos a trabajar durante ese año o como a lo mejor pistas o a lo mejor observar qué es lo que nosotros tenemos que trabajar en este año, qué puertas se cierran y qué puertas se abren. Asimismo, los eclipses son periodos de tiempo que suceden, por ejemplo, este lunes pasado tuvimos el último eclipse de la temporada de eclipses del eje Tauro y Escorpio. Entonces, fueron 2 años que estuvieron pasando muchos eclipses por ahí y que nos ayudaron a entender que se terminaban ciclos, pero iniciaban otros, ¿no? Y en este caso con energías taurinas, escorpianas, que es mucho de transformación, de pérdida, en este caso lógico, y en este caso ahí podemos observar y nos pueden dar muchas pistas de lo que en este caso vamos a estar viviendo o vamos a estar influenciados a nivel colectivo, pero nos va a, en este caso, a afectar personalmente. Y por último, pues los planetas personales o en este caso también los planetas interpersonales, que son los planetas que van más lento. Ok, después de entender y ver qué observar, voy a poner unos ejemplos. Esa es una carta natal de una persona, vamos a llamarla Alejandra. Alejandra, en este caso, ella vive en Francia y esa es su carta natal. Ella nace el 11 de marzo del 85 a las 16:20. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se va a ver su próxima revolución solar? Su revolución solar en el mismo lugar de nacimiento. Si se fijan, los planetas, sin duda alguna, cambiaron para este año todo esto. Pero hay que también tomar en cuenta que la revolución solar es desde donde nosotros la observamos. Entonces, si nosotros cambiamos de lugar, vamos a cambiar de posición desde donde nosotros observamos las cosas. Por eso recuerden, topocéntrico no es lo mismo a lo mejor en este caso que es en el mismo lugar de nacimiento, que es en Francia, en Cádiz, a lo mejor que se haya venido a Guadalajara. Si se fijan, es exactamente los mismos planetas con los mismos aspectos. Sin embargo, la posición o en dónde se va a manifestar la energía es totalmente diferente. Y asimismo, si a lo mejor mandamos
a nuestra amiga que va a cumplir años en este año, a lo mejor a China en Datai, es la misma carta, pero es acomodado diferente. Lo que cambia es el ascendente. En este caso, si regreso, si nosotros observamos que se cumple años en el mismo lugar de nacimiento, sería ascendente en Sagitario, pero si cambia y se viene a México, sería ascendente en Libra, pero si se va a China, es ascendente en Géminis. Es exactamente la misma carta, solo que en este caso se cambia dónde se va eh, a expresar la energía. Y esto nos puede ayudar porque si a lo mejor nosotros tenemos procesos de que queremos estudiar algo, o a lo mejor nuestro trabajo es muy importante, nuestra salud, nuestro dinero, a lo mejor nuestra casa, el casarnos, a lo mejor nosotros podemos, con otra técnica que la voy a mencionar más adelante, poder hacer este tipo de estudios para saber qué es lo más conveniente y en dónde a lo mejor pasar nuestro cumpleaños, para ahí justamente aprovechar la energía. Es decir, si va a estar soleado, para echar ropa a lavar, ¿no? O si a lo mejor va a estar nublado y va a estar lloviendo, mejor hago otras actividades, ¿no? A lo mejor me pongo a limpiar dentro o me pongo a lo mejor a estudiar, a leer. Hay como muchas formas de aprovechar esta energía. Entonces, aquí es un ejemplo donde, para que lo puedan como diferenciar, en estas dos cartas, una es en Guadalajara y la otra es en China. Entonces, si se fijan, para los que ya saben un poquito más de astrología, a lo mejor ella me dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría muchísimo enfocarme en mi profesión y entonces yo como un astrólogo que voy a hacer una revolución solar, yo le diría, te recomiendo lo mejor o lo más favorable. Si en este momento lo más importante de tu vida profesional es justamente hacerte y tener más visión, bueno, yo te recomendaría que a lo mejor pasaras tu revolución en China, porque aquí hay como tres planetas que le van a ayudar mucho, a lo mejor dentro de esta revolución. Y al mismo tiempo le van a ayudar a tener muchas relaciones por la casa 11, ahí a lo mejor el Sol, la Luna, Mercurio, Neptuno, yo le diría, vas a tener muchísimas relaciones. ¿Con quién? Con personas de poder en el extranjero, por este aspecto que hay con Plutón desde la casa 9. Entonces yo le diría, sí, claro. Y entonces ella me va a contar, yo, por ejemplo, tengo no sé si tomar un trabajo, es temporal durante el próximo año, que es en otro país, yo le diría, claro, a lo mejor te conviene y para ello es necesario que a lo mejor cumplas años en ese momento. Algunos astrólogos, y esto también a partir de mi experiencia, ¿cuánto tiempo es importante vivir esta energía? Casi siempre se recomienda una semana antes y una semana después de tu cumpleaños, a lo mejor 15 días en total, en el lugar donde vas en donde se te recomienda cumplir años. Yo sé que en algunas ocasiones el trabajo, en algunas otras ocasiones las cuestiones económicas no nos permiten a lo mejor tener esta solvencia, sin embargo, mínimo 3 días antes o en este caso 3 días después. A veces hay personas, nos han tocado de colegas y también amigos, que es como el de que no tengo tiempo, nomás voy de ida y de venida, así, cumplen años directamente en el aeropuerto, están un día y se regresan, o sea, ni siquiera compran hospedaje. Pero esto ya va a depender de las recomendaciones de su astrólogo, también del estilo, en este caso, que ellos manejen y sobre todo también, pues en este caso, tu solvencia y tu capacidad y también tu disponibilidad, ¿no? Del trabajo, de las otras ocupaciones. Y si nos pasamos en este caso a la segunda carta, sin duda alguna, yo le diría que para ella eh, va a ser bien importante el eje nodal de sus relaciones personales que tiene, que se va en este caso a tener que enfocar en las cuestiones eh, de cómo interactuar con los demás, y al mismo tiempo yo le diría que tuviera o que estuviera precavida por las cuestiones de salud, en este caso de sus rutinas, en este caso por la casa 6 y más porque están haciendo un aspecto en la casa 8. Las personas que saben de astrología sabemos que la casa 8, las revoluciones solares, ese es como un tip, sin duda alguna. Siempre lo más posible que podamos evitar casa 8 y casa 12 es lo más conveniente. Pero también existe la posibilidad, ¿no? Me ha pasado muchas veces en muchas revoluciones solares que a lo mejor no puedo eh, irme a otra ciudad o tengo situaciones que no me permiten viajar y entonces pues no pasa nada. O sea, esto no significa
Recuerden, la astrología no sentencia, sino que más bien nos va a llover y va a ser muy diferente a lo mejor ya irnos preparando y saber por dónde, como bien dirían, por dónde va a saltar la liebre, en este caso el tema, para estar preparados, ¿no? Y justamente, ¿qué pasa si a lo mejor yo no me puedo cambiar de ciudad para cumplir años? No pasa nada, solo observamos la carta, nos dan nuestras recomendaciones y en este caso, pues, flojitos y cooperando en los procesos que vamos a vivir. Puede ser tanto favorables, a lo mejor como no tan favorables o desfavorables. Y aquí, por ejemplo, un pequeño recordatorio del significado de las casas. Justamente era lo que yo decía, ¿no? En el ejemplo anterior, los planetas en la casa 10, pues es la profesión y el reconocimiento, y tener siempre planetas ahí, los personales como el Sol, Venus, Mercurio, Marte, siempre son como muy favorables. También hay que recordar los aspectos que se tienen que hacer, y asimismo, ver y en nuestra revolución solar dónde están cayendo esos planetas, ver en dónde van a estar cayendo para poder también sacar el mayor provecho. Insisto, si a lo mejor no nos podemos cambiar de ciudad, pues vamos viendo de todos modos qué nos puede favorecer en este tránsito, en esta próxima revolución solar. Y justamente de aquí parten dos, otras dos técnicas muy importantes y que también son muy reconocidas, que se llama relocalización y gemoastrología. Entonces, para ya concluir, porque esa es la última diapositiva, ¿cómo sacarle provecho a nuestra revolución solar? Pues primeramente yo siempre aconsejo que aunque nosotros seamos maestros de astrología o que a lo mejor ya tengamos cierto conocimiento, siempre una autointerpretación va a estar sesgada. Entonces siempre les recomiendo que podamos ir con algún colega, con alguien que a lo mejor le tengamos confianza, algún maestro que nos haga nuestra revolución solar para que realmente su interpretación sea totalmente genuina y que no tenga como ahí alguna afectación de. Entonces, siempre va a ser bien importante que vayamos con nuestro astrólogo de confianza o de cabecera y que de esta manera podamos prepararnos para tomar la postura y las decisiones favorables para nuestro próximo año o nuestro proceso. Y de aquí hay otras dos técnicas que a lo mejor van de la mano, que es la relocalización y la gemoastrología. En pocas palabras, la relocalización es justamente esta técnica de relocalizarnos, vale la redundancia, donde a lo mejor se hace un pequeño estudio, o en este caso cálculos, que tal vez llevan algunas semanas o algunos días, y a lo mejor en el software o incluso en algunos programas nos pueden dar rápido lugares donde en este caso la revolución es más favorable, ¿no? En la casa 2, en la casa 5, en la casa 7, en donde nosotros podamos ver qué es lo que más nos conviene. Entonces, mediante esa técnica, nos van a sugerir exactamente el lugar más benéfico para nuestra relocalización, ¿no? Entonces, me ha tocado también observar y vivir y ver que muchos maestros luego nos mandan a ranchitos así súper así lejanos y pocos poco fáciles de acceso y que al final de cuentas es lo más favorable, ¿no? Así en una isla en medio de la nada o así en un lugar, en una montaña, ¿no? Entonces, sí es como bien importante el poder acudir con un astrólogo para ver las opciones, también ver las posibilidades de nuestra relocalización. Y por último, también otra técnica que va de la mano con la revolución y la relocalización es la gemoastrología, que a partir de regencias planetarias se colocan piedras en ciertos puntos para generar aspectos muy fluidos o aspectos benéficos, o en este caso potencializadores, para en este caso el entendimiento y a lo mejor aprovechar más la energía. Digamos que a lo mejor estas gemas podrían ser el paraguas o podrían en este caso ser herramientas que nos pueden ayudar en este proceso. Sin duda alguna, estas dos técnicas son para otra charla. Chicas, chicos, todos los presentes, ¿tienen alguna duda sobre revolución solar y destino? Pueden escribir en el chat o pueden abrir levantar la manita y abrimos el micrófono sin ningún problema.
Ok, bueno, pues si no hay Ah, más Nora, preguntas, perdón, Yochal. Es que Nora levantó la mano. Sí, sí, Nora, hola, adelante. Adelante. buenas tardes a todos. Una consulta, cuando tú dices que podemos ayudarnos de la gemoastrología, ¿eso se aplicaría sobre la revolución solar o sobre la carta natal directamente? Esto va a depender también del criterio del astrólogo. Normalmente la gemoastrología solo se aplica en las revoluciones, pero si a lo mejor hay astrólogos que te recomiendan en la carta natal, se puede hacer. Solo hay que recordar que al final de cuentas los tránsitos nos van a seguir afectando en nuestra carta natal y algunas veces ahí es cuando se contrapone a lo mejor tener siempre una piedra fija o en este caso un cuarzo o lo que te recomiende el astrólogo, ¿no? Entonces, casi siempre y por experiencia, sí creo que sería más conveniente solo en las revoluciones solares. Muy bien, gracias. De nada. A ver, Karina, abre el micrófono. Hola, profe. Quería preguntarle, ¿desea usted que tenemos que cuidar a la revolución solar, la casa 12, la casa 8 y la casa 6 también entraría ahí como la parte de las enfermedades agudas? Esto va a depender de los planetas que nosotros vamos a tener por ahí y también los aspectos, aunque a lo mejor sean aspectos positivos o fluidos desde la casa 8 o la casa 12, sin duda alguna Ah, son temas profundos, ¿no? Con transformaciones de Escorpio o aislamientos con cosas de Piscis. Eh, la casa 6 tal vez es un poco más llevadera porque sin duda alguna sí nos puede hablar de enfermedades, pero también de rutina y de salud. Entonces, ok. esto va a depender los planetas y en este caso los aspectos, ya sean fluidos o tensos, cuadraturas, trígonos, conjunciones. Y ojo, y aquí también es bien importante el entender que aunque sean aspectos positivos como conjunciones o trígonos, a veces, aunque sean positivos estos o sean fluidos estos aspectos, a lo mejor la forma de expresarse en esas casas y con esos planetas a lo mejor no es tan favorable, aunque sean positivos estos aspectos. Entonces, esto, pues, evidentemente, se va a hacer un tema de estudio en tu revolución solar para poder determinar qué tan favorable es o en este caso cómo podemos aprovechar esta energía. Ojo, y cuando también creo que es un punto bien importante porque luego en las revoluciones solares se encuentra el miedo, ¿no? De que, híjole, me tocó casa 8, híjole, me tocó casa 12, ¿no? Sí. Y ahí es cuando a veces se suena muy sensacionalista todo, ¿no? Pero sin embargo, mm, es necesario que realmente vayamos con un experto para que nos pueda ayudar a ver exactamente qué es lo que nos está intentando decir en este caso este nuevo ciclo y el cómo poder aprovechar. Yo sé que son casas de miedo y que a lo Sí. mejor en algunas interpretaciones podrían no ser favorables, pero si a lo mejor nosotros nos preparamos, insisto, con este paraguas, con este impermeable, a lo mejor no vamos a poder cambiar el destino de esta lluvia, pero sí la forma en la que la vamos a llevar y a lo mejor va a ser una necesidad de nuestra alma o de nuestro yo, de nuestra conciencia, para poder atravesar. Entonces, No, perfecto. no es Muchas bueno ni gracias. malo. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra persona por acá? Listo, pues si no hay más dudas, pues muchas gracias por estos 35 minutos que duró nuestra presentación. Espero que esta clase nos haya ayudado, a esta charla, nos haya ayudado a abrir un poquito más de perspectiva a lo que es una revolución solar, cómo sacarle provecho y a lo mejor si en algún momento quieren aprender a hacer esa técnica, pues bueno, evidentemente en Lago Floral hay varios maestros que se dedican y que hacen revoluciones solares y que sin duda alguna es un tema muy interesante de estudiar porque hay muchas cosas, así que pues los invito a que a lo mejor si están por cumplir años, si están iniciando en este tema de la astrología, pues puedan a lo mejor vivir su cumpleaños, vivir su revolución de esta manera y les aseguro que les va a dar una perspectiva totalmente favorable y que les va a ser mucho más sencillo y llevadero lo que viene o el porvenir. Así que pues, muchas gracias por el espacio, como siempre. Gracias a ti, Yochal, por Muchas ser gracias. parte del Lago Floral. Que estén bien, pues buen final de temporada de Scorpio, así que muchas gracias chicos, chicas. Gracias.
Que tengan Eh, buen día, hasta luego. hasta luego. Bye.